Muy buenos días a todos. Continuamos con este programa de inducción y entrenamiento a los nuevos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. La temática de la Dirección de Gestión de Fiscalización que viene a continuación trata del daño antijurídico y acciones de repetición. Estará a cargo del doctor Wilmer Alexander Rodríguez Sierra. El doctor Wilmer Alexander es abogado del despacho de la Dirección de Gestión de Fiscalización. Tiene una especialización en Derecho Tributario y una maestría en Derecho Privado. Actualmente hace parte del grupo de especialistas que se encuentran a cargo de la Dirección de Gestión de Fiscalización. Doctor Wilmer, el auditorio es suyo. Tiene silenciado el micrófono. Ahora sí, Sí, señor. sí. Perfecto. Bueno, ¿ven mi pantalla también? Perdón. Sí, señor. Sí, Confirmado. perfecto. Listo. Primero que todo, buenas tardes a todos. Una cordial bienvenida de parte de la Dirección de Gestión de Fiscalización. A continuación, el tema que me corresponde exponer dentro de la presente capacitación es el daño antijurídico y acción de repetición. Bueno, vamos a dividir esta exposición en dos partes. Una primera que vamos a hablar un poco del daño antijurídico y posteriormente vamos a ver cómo este daño antijurídico se conecta con la acción de repetición. Bueno, marco general. Como principio tanto del daño antijurídico como de la acción de repetición, tenemos el antecedente más importante. Se encuentra en el artículo 90 de la Constitución. Este artículo tiene dos partes. Una primera parte que señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Este parágrafo o este párrafo de este artículo es la base constitucional para lo que posteriormente se desarrolla como la responsabilidad del Estado. Y una consecuencia eventual de esa responsabilidad del Estado la podemos avisorar en este segundo párrafo en el que se señala que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Esta también es el antecedente constitucional de la acción de repetición. Ahora, una manera de cómo podemos determinar el daño antijurídico lo encontramos en la misma Constitución a través de los fines esenciales del Estado. ¿Por qué es relevante este asunto? Precisamente el Estado colombiano, como Estado social de derecho, tiene unas obligaciones a su cargo y además de esas obligaciones se encuentran estos fines esenciales del Estado, entre los cuales, pues adicional a otros, encontramos y resaltamos el hecho de que hace parte de estos el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Bajo esta premisa encontramos una obligación por parte del Estado, cuyo incumplimiento, dados ciertos presupuestos que se definen no solamente en el artículo 90 de la Constitución Nacional, siendo este un primer precedente constitucional, sino a través de la legislación, el incumplimiento de este fin esencial podría llevar a una eventual responsabilidad del Estado y a su vez esta responsabilidad del Estado podría también derivar en una acción de repetición. Bueno, en cuanto al concepto de daño antijurídico, hay una sentencia que me parece bastante importante, que resume dos cosas. Primero, ¿qué es el daño? Y cuándo el daño es antijurídico. Entonces, volvemos nuevamente al artículo 90 de la Constitución, donde se dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. En este caso, hablando particularmente de lo que se entiende por concepto de daño, em, este es considerado por la jurisprudencia como la minoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio. Esto es lo que consideramos como un daño como tal. Ahora viene, digamos, la segunda parte que sería qué se entiende por antijurídico.
En este caso, el daño antijurídico está relacionado con la noción completa de lo que es la responsabilidad del Estado. En ese sentido, el Estado será responsable no por cualquier daño, sino por un daño que sea antijurídico. Y esto es lo que nos trae a colación el siguiente texto, en el que se señala, el daño a efectos de que sea resarcible o indemnizable requiere estar cabalmente estructurado. Por tal motivo, la jurisprudencia ha establecido los siguientes requisitos para su procedencia. Primero, que el daño sea cierto y personal, que se pueda apreciar material y jurídicamente y por ende no se limita a una mera conjetura de quien lo haya sufrido o de quien lo alega. También se relaciona con el daño que éste debe lesionar un derecho, un bien o un interés protegido por el ordenamiento legal. Y esto nuevamente lo atamos a los fines del Estado, en el sentido de que parte de los fines del Estado es la protección y la garantía de los derechos fundamentales y en general los que son tutelados tanto por nuestra norma primaria, que es la Constitución, como las demás normas del ordenamiento jurídico. Viene un segundo elemento para la responsabilidad del Estado y es que no se trata de cualquier daño, sino que tiene que ser un daño que sea antijurídico. Y aquí es donde encontramos la definición de qué se entiende por daño antijurídico. Y esto es aquel daño que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo. O en otras palabras, que no haya sido causado ni haya sido determinado por un error de conducta de la propia víctima y que no existe un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado. Entonces, en síntesis, el concepto de daño lo podemos entender como esta minoración, alteración a un interés jurídico que tiene una protección como tal, pero que además quien es afectado no tiene el deber de soportarlo, el deber jurídico de soportarlo. Bajo esta premisa, teniendo en cuenta que si se identifica un daño antijurídico, esto puede generar una responsabilidad por parte del Estado. em, las entidades estatales tienen ciertas obligaciones precisamente en aras de prevenir y mitigar este daño antijurídico. El antecedente más importante, o más bien una de las medidas más relevantes, las encontramos a través del Comité de Conciliación. Em, este comité se presenta como una instancia administrativa que actúa como una sede de estudio y análisis y formulación de políticas de prevención de daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Mm, Funciones que resaltamos con respecto a esta parte de mitigación y prevención del daño antijurídico, porque pues, el Comité de Conciliación tiene otras funciones. Una primera que es bastante importante es formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. Encontramos otra función en el diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad. Y por último, en cuanto a estas funciones, estudiar y evaluar los procesos que cursen o que hayan cursado en contra del ente para determinar las causas generadoras de los conflictos, el índice de condenas, los tipos de daños por los cuales la entidad es demandada y es condenada, las deficiencias en las actuaciones administrativas, así como también las deficiencias procesales, con el objeto de proponer correctivos. Nuevamente, este comité eh, tiene, en este caso, con respecto a la prevención y mitigación del daño antijurídico, es determinar políticas y a su vez hacer el análisis de aquellas conductas, de aquellas actividades que pueden generar un eventual riesgo que derivaran en una responsabilidad del Estado. En este caso, pues de cada entidad. Particularmente para nosotros como entidad, DIAN, en cuanto a daño antijurídico, actualmente tenemos la resolución 166 del 29 de diciembre de 2021, que es la política de prevención del daño antijurídico. Em, el objetivo de estas políticas o de esta política de prevención y de la que se hace en general en años anteriores y posteriores, es decir, como tal, de la política de prevención del daño antijurídico es determinar aquellos riesgos em, que pueden considerarse o pueden generar más bien una responsabilidad del Estado, una responsabilidad en este cargo a cargo de nuestra entidad. Para efectos de esta resolución 166, em, cuya vigencia está prevista para los años 2022 y 2023, se identificó que el riesgo
era la prevención del daño antijurídico, se dirige a mitigar la insuficiente valoración probatoria en sede administrativa de las actuaciones tributarias. Este fue el riesgo que se identificó. Una vez identificado este riesgo, vamos a ver unas medidas que se tomaron precisamente nosotros como entidad para poder mitigar ese riesgo. ¿Cómo se determina este riesgo? Y en este caso se derivó teniendo en cuenta la litigiosidad que presentaba la entidad y en especial los fallos adversos con los que cuenta la entidad, que están relacionados en mayor medida con una insuficiente valoración probatoria en sede administrativa relacionada con asuntos tributarios. Bueno, dentro de las medidas que se tomaron en esta política de prevención del daño antijurídico, encontramos 7 actividades, todas dirigidas a atacar este riesgo, que es la valoración probatoria en sede administrativa en asuntos tributarios. Encontramos la programación de un ciclo de conferencias en aspectos probatorios en materia tributaria, actividades de autocapacitación relacionadas nuevamente con aspectos probatorios, teniendo en cuenta también jurisprudencia sobre el tema. Otras actividades adicionales se refieren a la capacitación teórica práctica de las áreas misionales, de las áreas que se encargan de estos procedimientos de determinación, liquidación y la parte de resolución de recursos en sede administrativa. También se estableció otra medida que sería el entrenamiento en el puesto de trabajo, haciendo nuevamente énfasis en los medios de prueba, decreto, práctica, valoración probatoria. Adicional a ello, y precisamente para orientar un poco más esta actuación en sede administrativa, se agregó el hecho de la redacción de los actos administrativos. También se han programado mesas de estudio precisamente para hacer esa concatenación de esas buenas prácticas también, digamos, de aquellas falencias que se pueden ir corrigiendo relacionadas nuevamente con el riesgo identificado. Desde la Dirección de Fiscalización tenemos a cargo la recomendación probatoria, una recomendación probatoria virtual a manera de tip, que es una publicación que se hace mensualmente en nuestra página de DIANET. Y finalmente encontramos otra actividad que es el repositorio jurisprudencial, que en general lo que se busca es tener un banco de sentencias relacionadas con asuntos probatorios, tributarios, aduaneros y cambiarios, nuevamente para tener mayores insumos a efectos de prevenir este riesgo identificado. Bueno, venimos tenemos la cara que es el daño antijurídico, donde la entidad tiene unas políticas de prevención precisamente para su disminución y que este no termine en una responsabilidad del Estado. Pero tenemos aquí ahora la contracara, y es qué sucede cuando estas políticas fallan. De alguna manera se genera un daño antijurídico y eventualmente puede haber una reparación por parte del Estado. Entonces aquí nuevamente hacemos una referencia al inciso segundo del artículo 90, el cual nos establece qué sucede o qué posibilidades, más bien, qué deber tiene la entidad en dado caso de que se genere una reparación patrimonial. Y es de cumplirse obviamente los presupuestos que establece, que ya por ejemplo nos adelanta aquí la Constitución y que son desarrollados legalmente. Si se cumplen estos presupuestos de la acción de repetición, pues dar inicio a esa acción de repetición para poder recuperar esa indemnización o ese pago que se hizo como consecuencia de una responsabilidad del Estado, precisamente por la realización de un daño antijurídico. Entonces, encontramos que ya desde la Constitución nos señala unos requisitos, pues este artículo 90 nos señala, en el evento de ser el condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Esta nuevamente, pues, es la base constitucional que desarrolla todo el tema de la acción de repetición. En cuanto al desarrollo legal, perdón, tenemos dos normas. Inicialmente está extensamente regulado, en general la norma base de la acción de repetición es la Ley 678 del 2001. Sin embargo, a través de la Ley 2195 se hicieron algunas modificaciones
que precisamente por su importancia vamos a tratar aquí y vamos a revisar los efectos de estas normas, de esta nueva ley que modifican unos aspectos esenciales, a efectos de determinar el cumplimiento como tal de los presupuestos de la acción de repetición. Aquí resalto la fecha de la vigencia de la nueva norma de la ley 2195, que es a partir del 18 de enero de 2022, porque como veremos, esta fecha nos marcará el momento en el cual vamos a aplicar esta nueva norma y todo lo que con ello conlleva, que ya en un momento desarrollaremos con más detalle. Bueno, tenemos una primera pregunta y es ¿qué es la acción de repetición? La acción de repetición está definida, digamos, en el artículo segundo de la ley 678 y identificamos estos 4 elementos de la acción de repetición, que es una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra un servidor o ex servidor público o particular investido de una función pública. Aquí hay que aclarar que para efectos de contratos estatales se identifican otros sujetos que podrían ser eventualmente sujetos pasivos de esta acción de repetición, eh, que implica una conducta dolosa gravemente culposa. Esta situación ya desde la Constitución ya nos imponía este requisito. Y finalmente que se deriva en un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. Características de la acción de repetición. Es obligatoria, la ley es muy clara en eso. Tan pronto se cumplan los presupuestos para adelantar esta acción, interponerla e iniciar el proceso respectivo, es obligatorio por parte de la entidad dar su curso. Eh, Como consecuencia de ello, encontramos una segunda característica, es no se puede desistir. Entonces, se lleva el proceso, tiene que llevarse hasta su terminación. Su finalidad es la protección del interés público. Nuevamente, estamos aquí bajo una premisa previa que es un daño antijurídico, una responsabilidad estatal, y que cuando esta responsabilidad estatal cumple con unos requisitos que se identifican en un servidor público, puede generar que la entidad pueda exigirle a este servidor público lo que debió pagar por la ocasión de un daño antijurídico y de una responsabilidad estatal. Nuevamente es una acción de naturaleza civil por la cual se declara la responsabilidad patrimonial, solamente patrimonial, porque hay otro tipo de acciones. Digamos, la conducta del servidor público puede tomar otros ámbitos diferentes, como una responsabilidad penal, por ejemplo. Y además encontramos que comprende el ejercicio del medio de control de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición. Este tema lo ampliaremos un poquito más, pero podemos iniciar una acción que es un proceso judicial, que sería la acción con fines de repetición o a través del medio de control de repetición, o dentro del proceso judicial que se lleva en contra de la entidad estatal, poder vincular a través del llamamiento en garantía al servidor público que se identifica o que se relaciona con esa conducta que pudo ocasionar el daño antijurídico y que podría generar una responsabilidad estatal. Bueno, perdón. Bueno, en cuanto a la acción judicial como tal, nuevamente es a través del medio de control de repetición. eh, Como tal, este está regulado en el artículo 142 del CEPACA, que toma los elementos generales de la ley 678 de 2001 en cuanto al contenido como tal o a la pretensión de repetición. Y además tenemos la figura del llamamiento en garantía, que digamos que de una manera más extensa es, es poder vincular al servidor público dentro del proceso de responsabilidad que se lleva contra el Estado. Es decir, esa es una fase previa. Y está previsto para ciertos procesos, que son los de controversias contractuales, reparación directa, nulidad, restablecimiento del derecho. Es claro también que no solamente la entidad afectada o demandada en este caso, en ese proceso de responsabilidad, em, puede solicitar el llamamiento en garantía, sino que la ley también faculta al Ministerio Público para poder hacer uso de esta figura.
Bueno, presupuestos de la acción de repetición. En cuanto a presupuestos, es que hay una jurisprudencial bastante eh, conformado, bastante, digamos, condensado y podemos identificar que los presupuestos de la acción de repetición son tres. Primero, la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular. Un segundo elemento es el pago efectivo a la víctima del daño. Y el tercer elemento es la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. Entonces, este juicio de valor que se hace alrededor de la conducta es revisar si esta conducta corresponde a esta caracterización de dolosa o gravemente culposa. Les mencionaba al inicio lo importante que es la fecha em, de la vigencia de la nueva norma de la Ley 2195 de 2022, porque con ella se modifican elementos esenciales, particularmente ya veremos que se refiere a unos presupuestos de dolo y de culpa grave, em, que nos obliga a determinar con certeza en qué momento se realizó la conducta que ocasiona el daño antijurídico y con base en esta fecha es que vamos a determinar si vamos a aplicar o vamos a considerar la ley 678 de 2001 o si ya nos encontramos en vigencia de la ley 2195 de 2022, es decir, sus modificaciones ya estarían en curso y nos sujetamos a ellas. Entonces, nuevamente, la ley 2195 de 2022 tiene vigencia a partir del 18 de enero del 2022 y es a partir de esta fecha en adelante que vamos a analizar esta acción de repetición con los nuevos elementos o más bien con las modificaciones que esta nueva ley nos trajo. Pues que esta conclusión se lleva atendiendo también al artículo 29 de la Constitución Nacional, donde a grosso modo señalamos que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces, con base en esta premisa constitucional, es que es bastante importante determinar la fecha de realización de los hechos para establecer si aplicamos lo previsto en la Ley 678 de 2001 o las modificaciones introducidas por la Ley 2195 del 2022. Bueno, aquí empezamos ya un poco a revisar los asuntos que nos trajo la Ley 2195 del 2022 y es que recordemos que nosotros hacemos un juicio, o más bien, dentro de la acción de repetición se hace un juicio de valor para determinar si la conducta de la gente es dolosa o gravemente culposa. Em, Aquí la ley 2195 nos trae una modificación a las presunciones de dolo como tal. em, Y nuevamente, tener en cuenta la fecha a partir de la cual esta norma está vigente, porque es a partir del 18 de enero de 2022 que vamos a entrar a aplicar estas nuevas presunciones. Entonces, dentro de estas encontramos que una primera presunción y es que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, falta de motivación o por falsa motivación. Aquí encontramos varios supuestos que también están incluidos como aquellas causales de nulidad de los actos administrativos. Me refiero particularmente a la desviación de poder, a la falsa motivación. Son dos de los elementos o dos de los supuestos que generarían la nulidad de los actos administrativos. También encontramos la indebida o falta de motivación que también, digamos, aunque no esté señalada expresamente por la normativa, por la ley, por el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo como causal de nulidad, estas están relacionadas con el debido proceso. Desviación de poder es cuando el acto proferido, pues, no se alinea con los fines como tal de las funciones que otorgan esa potestad administrativa de proferir el acto. Eh, También encontramos indebida o falta de motivación. Y nuevamente no se refiere como tal a la falsa motivación, que precisamente está en otra categoría,
si no se refieren a violaciones propias del debido proceso, y es cuando un acto pues está motivado, pero la motivación tiene unas especificaciones o más bien unas condiciones, y es que tiene que ser clara, suficiente, de tal manera que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, indebida motivación es cuando esta motivación presentada por la entidad pues no es clara ni es suficiente a efectos de su defensa. Falta de motivación pues es la ausencia total de motivación del acto administrativo. Y encontramos la falsa motivación, que es cuando un acto eh, administrativo se motiva con base en hechos no probados dentro del proceso, es decir, la administración motiva su acto en hechos que no fueron probados dentro de toda la actuación administrativa, o cuando, pese a que existe prueba de ello, la entidad no toma estos hechos probados, y aquí sí la jurisprudencia ha condicionado en el sentido de que estos hechos tienen que ser relevantes para la decisión de fondo. Tenemos una segunda presunción, que es haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta, digamos que no se modificó como tal, es idéntica a la que presenta la ley 678. Un tercer presupuesto es haber expedido. Y una última, que es obrar con desviación de poder. Pues que la diferencia con la primera, con el numeral primero, es que esta desviación de poder se toma dentro de una nulidad de un acto administrativo. Aquí no necesariamente nos estamos refiriendo a un acto administrativo. Esto, digamos, en cuanto a las modificaciones con respecto a la ley 678. Mm, digamos que lo que se buscó aquí es sintetizar un poco más estas presunciones de dolo, em, de tal manera que no quedaran, digamos, como sujetas a una interpretación que per se sería innecesaria. Ahora, uno de los elementos que se tuvo en cuenta también, y es un asunto también que ha tenido bastante discusión, es lo que vemos en el numeral primero, y es en cuanto a que prácticamente varias de las causales de nulidad de los actos administrativos, particularmente el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues varias de sus causales pues se refieren a la desviación de poder o falsa motivación, que eventualmente podría considerarse o podrían recaer dentro de esta presunción de dolo. Entonces, sí se ha, digamos, determinado por parte de la doctrina que este primer numeral ha sido un poco más em, inclusivo o más fuerte para nosotros como servidores públicos, porque eh, atándolo a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, eventualmente podría recaer en una presunción de dolo. Eh, digamos, bueno, aquí me faltó un paso previo, y es ¿qué es dolo? Dolo es la conducta, y esto también lo define tanto la ley 678 del 2001 como la ley 2195. Digamos que esto sí no cambió, y es dolo se refiere a la conducta la conducta es dolosa, perdón, cuando la gente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio. Digamos que esa es la definición de dolo, y ya los supuestos que tratamos son presunciones de dolo que trae la norma. Bueno, decíamos que el juicio de valor de la conducta se hace para determinar si existió dolo o si existió culpa grave. En este caso, entendemos por culpa grave eh, que esta existe cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Vamos, aquí la modificación nuevamente, es decir, tanto la ley 678 del 2001 como la ley 2195 establecen unas presunciones. Nuevamente, esta ley 2195 modificó estas presunciones, y
lo que hizo fue resumir todo en esta única conducta, que sería: se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Previamente, digamos que se establecían unos supuestos, pero se quiso sintetizar, digamos, en esta único enunciado. Hay un elemento esencial también dentro de la acción de repetición, y se refiere a la caducidad. Aquí en la caducidad, dijéramos, tenemos nuevamente una caducidad prevista por la ley 678 y otra caducidad prevista por la ley 2195. La particularidad de esta caducidad es que esta se cuenta a partir del día siguiente de la fecha del pago. Entonces, inicialmente tenemos que, conforme a la ley 678, nosotros teníamos una caducidad de 2 años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total o del último pago, en caso de hacerse un pago por cuotas. Ya posteriormente, con la introducción de las modificaciones de la ley 2195 del 2022, esta caducidad se amplió, y se amplió bastante, porque ya no hablamos de 2, sino de 5 años, nuevamente contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. Este término está definido por el artículo 192 del CEPACA y se establece 10 meses, es decir, una vez hay una sentencia condenatoria, el Estado tiene 10 meses. O más bien, esta norma establece 10 meses para la entidad para iniciar, o perdón, para proceder al pago. Aquí la ley 2195 sí nos hace una aclaración, y es que este término de caducidad aplica para las condenas, conciliaciones o cualquier forma de solución de conflictos que quede ejecutoriado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 2195, es decir, con posterioridad al 18 de enero del 2022. También, dentro de las modificaciones que encontramos con la ley 2195, encontramos modificaciones con respecto al llamamiento en garantía. Decíamos, dentro del proceso de responsabilidad en contra del Estado, la entidad o el Ministerio Público podrá solicitar el llamamiento en garantía del agente identificado como aquel que desplegó la acción u omisión y que causó el daño que podría eventualmente generar una responsabilidad a cargo de la entidad, precisamente para que el mismo acuda dentro del proceso, y dentro de ese proceso que define la responsabilidad del Estado, pues se determine la conducta, si la conducta del agente pues podría relacionarse con una conducta gravemente culposa, y en este caso pues proceder la acción de repetición. Em, la diferencia que encontramos con la ley 678 es que esta primera ley pues nos solicitaba, digamos, una carga adicional, y es que se requería prueba sumaria de la responsabilidad del agente. Entonces, sí se requería, digamos, como una actividad un poco más diligente de poder de hacer un recaudo de pruebas si fuese sumaria, pero implicaría un recaudo de prueba orientado a determinar que la conducta ha sido dolosa o gravemente culposa. Ya con la nueva ley, digamos, no nos solicitan, o no tenemos esa carga adicional de presentar una prueba sumaria como tal, o identificar una prueba sumaria, sino como tal es identificar la persona que pudo haber desplegado esa acción u omisión que podría haber causado un daño antijurídico, que podría ser eventualmente una responsabilidad del Estado. Bueno, en cuanto a su trámite, la acción de repetición, la norma establece que se debe presentar dentro de los 6 meses siguientes al pago total de la condena, o al pago de la última cuota por parte de la entidad estatal. Si no se iniciare dentro de este término, se legitiman, o más bien otras entidades podrían dar curso a esta acción de repetición,
particularmente sería el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia, que lo realiza a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, pasados los 6 meses, estas entidades tienen legitimación para dar curso o iniciar la acción de repetición. Y bueno, ¿cómo transcurren estos 6 meses como tal para presentar la acción de repetición? Entonces necesitamos sí o sí un pago, es un elemento o uno de los presupuestos de la acción de repetición. Una vez tramitado este pago, realizado el pago, la norma indica que el ordenador del gasto al día siguiente debe remitir los actos administrativos como tal y los antecedentes al comité de conciliación. Es claro también que si transcurren los 10 meses establecidos por el artículo 192, con que cuenta la entidad estatal para realizar el pago, pues una vez finalizado este término, empezarían a correr los 6 meses para proceder a presentar la acción de repetición. En este caso, se remiten los antecedentes al comité de conciliación, nuevamente una figura protagonista dentro del daño antijurídico como tal. Ese comité de conciliación tiene 4 meses para decidir si inicia o no el proceso de repetición, es decir, está a cargo de este comité hacer esa evaluación de si se presentan los presupuestos que ya señalamos para la procedencia de la acción de repetición. En caso afirmativo, es decir, que se presenten los presupuestos, em, la demanda debería presentarse dentro de los 2 meses siguientes. Aquí completamos, digamos, los 6 meses que nos permite la ley para presentar la acción de repetición. Igualmente, en dado caso de acudir a la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición, le asiste, digamos, al comité el hecho de evaluar si este llamamiento en garantía es procedente o no. Entonces, este comité es quien toma esa decisión y analiza nuevamente si se presentan los presupuestos para poder acudir a esta figura del llamamiento en garantía. Y por último, tenemos las medidas cautelares que se pueden eh, decretar y practicar dentro de esta acción de repetición. También aquí encontramos más que una modificación, o bueno, encontramos una modificación interesante, que es el embargo de salarios, pero aquí vemos una actualización por parte de la Ley 2195, donde nos señala que las medidas de embargo y secuestro de los bienes ya se sujetarán no al Código de Procedimiento Civil, sino al Código General del Proceso, bueno, pero adiciona nuevamente que será el procedente el embargo de salarios de acuerdo a los límites establecidos por la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo. Esta es una de las modificaciones en cuanto a las medidas cautelares, es decir, ya no solamente tenemos las medidas de embargo y secuestro, sino que también se puede solicitar como medida cautelar el embargo de salarios, de ser el caso. Y bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a estos temas. Les agradezco mucho por su atención y si tenemos preguntas, pues adelante. Muchas gracias al doctor Wilmer Alexander Rodríguez Sierra del despacho de la Dirección de Gestión de Fiscalización con su tema de daño antijurídico y acciones de repetición. Si tienen preguntas, las vamos a realizar a través del chat. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna inquietud y se las transferimos al doctor Wilmer. Luz Dari Franco indica que si les puede ayudar, por favor, con el link para la revisión de los tips mencionados de recomendaciones mensuales. Ok, claro que sí. Yo me encargo de averiguar el link como tal para que tengan el acceso directo. Igual estos están publicados en una sección de Dianet, pero no hay ningún problema. Yo me encargo de conseguir el link y lo compartiré con todos los asistentes. Bueno, lo podemos dejar aquí como respuesta al chat.
Entonces, les agradezco a todos los asistentes. Nuevamente, mil felicitaciones a las personas que ingresan a la mejor entidad del país. Gracias de parte del equipo de la Dirección de Gestión de Fiscalización y a todos los asistentes que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos por su participación. Mil gracias, Doc.